Esta segunda etapa de la revolución está orientada en un plan estratégico basado en el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza. Revolución representa la seguridad. Nicaragua es un país libre de maras, libre de pandillas, libre de secuestros, libres del control del crimen organizado, del narcotráfico y cuenta con la tasa de homicidios más baja de América Latina. Es el país más seguro de Centroamérica. Eso es revolución. Nicaragua es una nación de luz desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual. Revolución en su segunda etapa significa acceso al agua potable. El agua es vida, el agua es salud, el agua es alimento, el agua es transporte. El agua es el insumo básico de la existencia humana como alimento, como producción. Y hemos pasado de tener una cobertura del 65% de agua potable en las zonas urbanas a un 92% de cobertura de agua potable en las ciudades. Y hemos pasado de tener una cobertura del 26.7% en las zonas rurales a un poco más del 56% de cobertura de agua potable en las zonas rurales o zonas campesinas. Es decir, eso es revolución, es agua potable. Y vemos la inauguración de proyectos de agua en todo el país, en el Pacífico, en el Caribe, en las zonas rurales, en las zonas urbanas. Vemos a las familias festejando con alegría que le ha llegado el agua potable. Revolución es seguridad. Esta segunda etapa de la revolución nos caracterizamos por ser un país seguro. Seguro en todos los sentidos: seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad social, seguridad frente a los eventos de la naturaleza, frente a los fenómenos climáticos. Cuando decimos seguridad ciudadana es que la tasa de homicidios en Nicaragua es de las más bajas, no solamente en América Central, sino inclusive a nivel de América Latina. 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando países vecinos tienen 40, 50, 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Somos un país libre de maras, somos un país libre de pandillas. En Nicaragua no vemos lo que se observa en países vecinos: pandillas que controlan zonas territoriales, que asaltan bancos, que secuestran. Nicaragua es un país libre de secuestros, libre del control del narcotráfico. Nicaragua es un país libre del control del crimen organizado. Eso es revolución, un país seguro, todos los tipos delictivos. Si los comparamos con otros países, Nicaragua presenta cifras más bajas. Delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, delitos relacionados a la violencia sexual, inclusive delitos contra la vida de las mujeres. El número de femicidios que ocurren en Nicaragua es inferior al número de femicidios que ocurren en otros países, pero no estamos contentos con esa cifra. No estamos contentos. Este modelo, presidido por el comandante Daniel y por la compañera Rosario, persisten nuestras autoridades que han encarnado este modelo. El comandante Daniel y la compañera Rosario han encarnado este modelo que es de derechos humanos. La revolución en su segunda etapa se caracteriza porque su modelo es un modelo de derechos económicos, de derechos sociales, de derechos culturales, de derechos ambientales, de derechos individuales. Esta revolución se caracteriza porque tiene como corazón, como epicentro a los seres humanos, a la persona, a la familia y la comunidad. Esta revolución tiene como centro a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a las personas pertenecientes a los pueblos originarios y afrodescendientes, a las personas de la diversidad sexual, a los artistas, a los productores, a los empresarios, a los emprendedores. Es decir, no hay un solo grupo humano que esta revolución no le reconozca sus derechos. Ya hablábamos de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Cuando decimos que revolución sandinista en su segunda etapa significa seguridad, es porque, como lo ha dicho el comandante Daniel y la compañera Rosario, lo más importante en este modelo es la protección de la vida. Frente a los eventos climáticos, frente a los eventos de la naturaleza, nuestra revolución en esta segunda etapa crea un sistema de prevención, mitigación y atención frente a los eventos de la naturaleza. Es un modelo que actúa antes, durante y después
de los eventos de la naturaleza. No es un modelo reactivo, es un modelo preventivo. Y por eso, desde el SINAPRED, desde las distintas instituciones que conforman este sistema nacional de prevención, que tiene una expresión local, comunitaria, municipal, departamental y nacional, en donde se articulan las familias, en donde se articulan las comunidades, las instituciones públicas, los liderazgos locales, es lo que permite que seamos eficientes. Es por eso que logramos contener los efectos del ETA y el IOTA, y ahora vencimos, gracias a Dios que nos protege, que nos resguarda, vencimos a la tormenta tropical Bonnie. Entonces, seguridad en la revolución significa protección de la vida frente a los eventos de la naturaleza. Seguridad social, hemos ampliado la cobertura de la seguridad social de los trabajadores de todos los rubros de la economía, de los trabajadores por cuenta propia, de los trabajadores domésticos, de los trabajadores del Estado, de los trabajadores de las empresas, micro, pequeñas, medianas empresas. Hemos ampliado la cobertura de la seguridad social, una seguridad social que ofrece una gran cantidad de programas y de atención en salud para los trabajadores, para los jubilados, para los pensionados. Eso es revolución, es seguridad, y es seguridad alimentaria, porque somos una potencia alimentaria y debemos de darle gracias a Dios. Jesús en el Padre Nuestro decía: danos el pan nuestro de cada día. Y Nicaragua es una nación que tiene el pan nuestro, que tiene la tortilla nuestra. El 85%, un poco más del 85% de los alimentos que consumimos los nicaragüenses los producimos en Nicaragua. Es decir, somos un país con altos niveles de seguridad alimentaria y nutricional, porque producimos lácteos, carnes, mariscos, legumbres, hortalizas, verduras, es decir, todos los alimentos, toda la diversidad de alimentos los producimos en Nicaragua, creando un sistema. Eso también es revolución, la creación de un sistema nacional de producción, consumo y comercio, en donde están involucradas todas las instituciones económicas del gobierno, el MAC, el INAFOR, el IPSA, el INTA, el MARENA, una gran cantidad de instituciones, no las podemos mencionar todas, pero además de eso participan las cooperativas, los pequeños, los medianos productores, participan diferentes actores económicos en este sistema que produce, en este sistema que consume y en este sistema que comercializa a nivel local, nacional, regional e internacional estos productos. Revolución sandinista en su segunda etapa significa revolución educativa. Hemos creado un modelo de educación gratuito, de calidad, pertinente, incluyente, un modelo de educación que ha ampliado su cobertura, sus niveles de promoción y de retención escolar, en preescolar, en primaria, en secundaria, en la educación tecnológica y en la educación universitaria. Revolución sandinista en su segunda etapa es maximizar la educación superior. Hoy se cumple el 6% constitucional para las universidades. El 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios del presupuesto van destinados a la educación. Y un 17% aproximadamente del presupuesto va dedicado a la educación preescolar, primaria, tecnológica y secundaria. Es decir, un 23% del presupuesto general de la República va destinado a la educación. Y eso ha significado mejorar la infraestructura escolar, ha significado nuevas escuelas, nuevos colegios, nuevos institutos tecnológicos, ha significado merienda escolar para 1.2 millones de niños y niñas en las escuelas, mochilas para los niños y las niñas, maletines escolares para los docentes, laboratorios tecnológicos, espacios culturales y recreativos. Esa es nuestra revolución, una revolución educativa. Nuestra revolución es una revolución de salud. Una revolución de salud. Hemos aumentado de manera drástica la inversión pública en el área de la salud. En el año 2006 se invertían 3.088 millones de Córdoba en salud. Al año 2020 nosotros
como gobierno, como país, como Nicaragua, invertíamos 16.675 millones de córdobas. Es decir, hoy invertimos 6 veces más de lo que invirtió el neoliberalismo. Eso es la revolución en su segunda etapa, una revolución de la salud. Se ha construido un modelo de salud familiar y comunitario, un modelo de salud en donde la misma llega a las casas, a los hogares, a los aposentos, a los patios, a los centros de trabajo, a las comunidades. Una revolución de salud que ha significado construir más de 20 hospitales, más de 180 casas maternas, centros de salud, más de 140 centros de salud. Estamos hablando de 82 laboratorios clínicos, 14 laboratorios epidemiológicos, una planta de vacunas, 5 centros especializados de salud. Tenemos la red hospitalaria más grande de América Central. El sistema de salud público de Nicaragua es el mejor sistema de salud público en América Central y tenemos que sentirnos orgullosos por tener esos hospitales que no tienen nada que envidiarle a hospitales de Estados Unidos o de Europa, porque son hospitales que tienen alta tecnología, tecnología de punta, equipos, diversas áreas especializadas. Eso es revolución, es salud gratuita, es salud de calidad, es salud con calidez humana, es haber reducido la mortalidad materna en todos estos años, es haber reducido la mortalidad infantil. Eso es revolución, es vacunas. Un 90% de cobertura de la vacunación para todos los tipos de enfermedades epidémicas, pandémicas, las enfermedades virales, las enfermedades bacterianas, todas las enfermedades. Hemos combatido de manera eficiente el COVID gracias a este modelo de salud familiar y comunitario, gracias a esta cobertura de vacunación hemos logrado vencer al COVID. Tenemos la bendición de Dios. Tenemos la bendición de Dios. Esta es una tierra bendita, con este modelo que mejora las condiciones de vida del pueblo. Esta revolución representa una revolución en la salud. El sistema de salud público de Nicaragua es el mejor sistema de América Central. Cuenta con la mejor red hospitalaria de todo Centroamérica. Revolución representa un modelo de educación gratuita y de calidad con una amplia cobertura del sistema educativo en todo el país. Le preguntamos cómo los nicaragüenses deben defender la revolución, a lo que nos resumió: Nicaragua le pertenece a los nicaragüenses y es defendiendo los derechos colectivos que defendemos la revolución. Los nicaragüenses deben defender la revolución y cómo deben defender esta revolución. Creo que otra de las cosas que significa la revolución popular sandinista en esta segunda etapa, que es una revolución nacional, que es una revolución envolvente, que es una revolución de valores, que es una revolución que trastoca la conciencia, es lo que tantas veces nos ha dicho el comandante Daniel y la compañera Rosario en sus intervenciones, en sus mensajes: dignidad nacional, los derechos colectivos, los derechos de soberanía, independencia y autodeterminación. La conciencia nacional que no somos colonia de nadie, que no somos patio de nadie, que no somos una estrella en la bandera de nadie, que Nicaragua es un país autodeterminado, es un país que tiene sus autoridades electas por el pueblo y, como lo dijo el comandante Daniel, desde que inició esta segunda etapa de la revolución, el pueblo presidente. El pueblo presidente porque nuestro gobierno es un instrumento en manos del pueblo, porque nuestro gobierno elabora, formula e implementa políticas y programas con el pueblo, para el pueblo, desde las aspiraciones, desde el imaginario, desde los derechos del pueblo. Y el pueblo en esta segunda etapa está empoderado y está apropiado de sus derechos, que debemos de defender. ¿Cómo defendemos? ¿Cómo defendemos, me preguntabas, la revolución en esta segunda etapa? Defendemos la revolución defendiendo todos los derechos colectivos. Y así lo dice la Constitución Política. En la primera etapa de la revolución se creó la Constitución que hoy tenemos. La Constitución Política de la República de Nicaragua, que es la ley suprema, se elaboró en 1986 y se aprobó
en 1987, entró en vigencia en 1987. Y esa Constitución, en su artículo 1, señala estos derechos que defendió Sandino. Los defendió Sandino, el gran defensor de la soberanía nacional. Y esos derechos que defendió Sandino, la revolución en su primera etapa, los consignó, los plasmó, los escribió en la Constitución. Derechos que durante el neoliberalismo, que no es más que neosomocismo, entregó esos derechos. Y Nicaragua, en los años 90 y parte de los 2000, pasó a ser parte de los poderes transnacionales, de los poderes imperiales, de las grandes transnacionales, pero en esta segunda etapa Nicaragua no le pertenece al imperio norteamericano, no le pertenece a las transnacionales, no le pertenece a ningún poder económico. Nicaragua le pertenece a los nicaragüenses. Eso nos ha enseñado el comandante Daniel. Nicaragua es de todos. ¿Y cómo defendemos la revolución? Como lo dice la Constitución en su artículo 1, defendiendo los derechos colectivos, que son derechos, pero que es un deber nacional defender estos derechos. El haber denunciado a la OEA, que significa haber renunciado, haber salido de esa estructura que no ha sido más que un ministerio de las colonias, es parte de esa lección de dignidad nacional que Nicaragua le está dando a América Latina y al mundo, junto con otros pueblos como Cuba, Venezuela, que también se suman a este concepto de revolución de derechos colectivos, en donde la geografía nacional, las riquezas, los patrimonios culturales le pertenecen al pueblo. Revolución en su segunda etapa significa revolución cultural. Estamos viviendo una revolución cultural y Nicaragua entera es como un teatro gigantesco. Nicaragua entera es como un parque cultural diverso. Nuestra revolución, como lo ha dicho tantas veces la compañera Rosario Murillo, promueve el teatro, la pintura, la escultura, la danza. Tenemos una promoción de la música en las escuelas, los grupos corales, las orquestas juveniles. Hoy en día el estudio de la música es parte del contenido educativo. Antes, durante el somocismo y durante el neoliberalismo, los temas culturales eran temas élites. Solamente podían leer la música, los pentagramas y entonar canciones, solamente cierto nivel económico de poder económico. Pero los campesinos, los pobladores urbanos, los niños, niñas y jóvenes de los sectores populares no tenían acceso a la música. Hoy, ni a la danza, ni al teatro, ni a la escultura, ni a la pintura. Entonces, hoy, esta revolución es una revolución cultural y vos a través de tu cámara has visibilizado cómo en los 153 municipios de Nicaragua tenemos un abanico, una constelación de opciones culturales. Y la revolución cultural significa una revolución espiritual, porque en la cultura están plasmados los valores, los ideales, la memoria histórica, las aspiraciones, los deseos, los gustos, los sabores, los colores, la comida, los bailes, los cantos, las formas de vestirse, las formas de sentir y de pensar. Entonces nuestra revolución es una revolución cultural y desde esta revolución cultural estamos venciendo y vamos a seguir venciendo, porque la cultura es una fuerza espiritual muy grande. A propósito de la cultura, podríamos decir que el 19 de julio se ha convertido en una manifestación cultural para los nicaragüenses. El 19 de julio es una fiesta nacional. El 19 de julio es un día de júbilo, de celebración, de personas de todas las edades, de niños, de jóvenes, de adultos mayores. Es una celebración de los sandinistas de todas las generaciones, de los sandinistas de todos los tiempos, pero también es una celebración de los nicaragüenses, independientemente de su ideología política, que aman Nicaragua. Es la celebración que se derrocó a la dictadura más oprobiosa, más sanguinaria y más violadora de los derechos humanos en América Latina. Entonces el pueblo celebra que nos liberamos, que rompimos las cadenas del esclavismo frente a esa dictadura
que concentraba la riqueza, el capital, las tierras, que concentraba todo. Y es la celebración que en Nicaragua se irrumpió un nuevo modelo político, que es el modelo de la revolución, que es el modelo de la democracia política, que es el modelo del poder de las mujeres, que es el modelo del protagonismo de los jóvenes. Entonces, 19 de julio la gente canta, baila, grita y celebra que hoy tenemos viviendas dignas, que hoy tenemos crédito, que hoy tenemos bonos productivos, que hoy tenemos becas para los jóvenes, que hoy tenemos transferencia tecnológica para los productores, que hoy tenemos acompañamiento económico para los emprendedores, que hoy las personas con discapacidad tienen programas de inclusión, el programa Todos con Voz para las personas con discapacidad físico-motora, sensorial, auditiva, discapacidades múltiples. Bien, todos tenemos que celebrar. No hay un solo sector de la sociedad nicaragüense que no tenga algo que celebrar con este 19 de julio. Día de fiesta nacional, día de júbilo, día de gozo, día de algarabía. Independientemente si sos católico, si sos evangélico, independientemente de la posición, es el reconocimiento que Nicaragua es libre, soberana y bendita. Gracias por haber estado con nosotros y habernos hecho un recorrido tan valioso sobre la revolución en sus dos etapas. Gracias a vos por permitirme visibilizar los logros y los avances del pueblo. Estos son progresos, son avances, son transformaciones del pueblo presidente, del pueblo que está gobernando y del pueblo que seguirá gobernando. Porque como dijo el comandante Tomás Borges, habrá frente sandinista hoy, mañana y siempre. Agradecemos al compañero Carlos Emilio López por contribuir con sus conocimientos y por su amor a la revolución, a promover y difundir la grandiosa revolución popular sandinista para que las nuevas generaciones tengan muy claro los valores y los principios que definen y defienden nuestra revolución. Brújula Artística, nuestro norte es el arte, la cultura y el turismo en tu municipio.